formas diferenciales exactas es un tema que vamos a ver de manera muy rápida, pero lo vamos a usar en la unidad de ecuaciones diferenciales y como tiene una íntima relación con campos vectoriales, tiene sentido presentarlo ahora. Fijémonos, cualquier expresión de esta forma es una forma diferencial. Alguna función por diferencial x más alguna función por diferencial y más alguna función por diferencial z. Claramente podría haber sido en R2 también, ¿verdad? Ahora, una forma diferencial es exacta en una región D en el espacio si resulta ser la diferencial de alguna función f minúscula. Eso es todo. Si para alguna función f escalar en toda la región D, esta forma es igual a la diferencial de la función f, entonces decimos que esta es una forma diferencial exacta. Nos recuerda, a mí me recuerda, al trinomio cuadrado perfecto. Uno puede tener muchos trinomios cuadrados, pero no cualquiera es el cuadrado de un binomio. Bueno, acá pasa algo parecido. Cualquier expresión con esta pinta es una forma diferencial, pero solo aquella que sea la diferencial de algún campo escalar en la misma región es una forma diferencial exacta. Utilidad de las formas diferenciales exactas cuando tengamos una integral de línea de este campo vectorial de componentes MNP. Si sabemos que esta es una forma diferencial exacta, vamos a estar escribiendo esto, pero esto resulta ser la integral desde el punto inicial hasta el punto final del gradiente del campo vectorial F, que por ser un gradiente es conservativo, y entonces eso es lo mismo que hacer f en b menos f en a. Para esto estamos suponiendo que la región tiene que ser abierta y conexa, si no esto no funciona. Entonces, también se llama criterio de componentes para decidir si una forma diferencial es exacta. Pero ¿qué acabamos de decir? Que una forma diferencial es exacta cuando es la diferencial de una función. ¿Qué relación hay entre el campo vectorial de componentes MN y P y la función f minúscula? El campo vectorial es el gradiente de la f minúscula. Entonces, si el campo vectorial es el gradiente de la f minúscula es porque la f minúscula es su función potencial. Y estamos diciendo que este campo vectorial f es conservativo. Acá, ¿qué estamos diciendo? Que el rotacional del campo vectorial f es el vector nulo, porque recuerden que el rotacional lleva estas como diferencias. Entonces, ¿qué dice este criterio de componentes? Esta forma diferencial es exacta en una región conexa, abierta y simplemente conexa, si y solo si el rotacional del campo vectorial f correspondiente es el vector nulo. Esto equivale a decir que el campo vectorial f es conservativo, claramente. Por esto es que hacemos este comentario en esta parte. Ahora, cambio abrupto de tema. Componente K del rotacional. ¿Por qué componente K del rotacional? Si tenemos campos vectoriales en R2, no podemos definir su rotacional. Pero podemos imaginar que a nuestro campo vectorial en R2 le agregamos una tercera componente 0 para completarlo, y ahí podríamos tratar de buscar su rotacional, y vamos a encontrar una tercera componente del rotacional, o como componente K del rotacional. Esta es la componente K del rotacional para campos, para cualquier campo vectorial, en particular para campos vectoriales en R2. Supongamos que tenemos un campo vectorial entonces en el plano. Acá están dibujadas en gris algunos vectores de este campo vectorial. Tomemos un punto XY y tomemos un rectángulo bastante chiquitito. Esto vamos a hacer que tienda a 0, con vértice en XY, el próximo vértice en X más delta XY, el otro en X más delta XY más delta Y, y el otro en XY más delta Y. Y hemos trazado una curva suave por partes, que tiene aquí en un vértice, y vamos a calcular la circulación de nuestro campo vectorial a lo largo de esta curva.
Para calcular la circulación necesitamos calcular las integrales de línea a lo largo de cada segmento. Vamos a calcular la integral de línea a lo largo de este segmento, de este, y primero aparece este porque este es el de arriba. ¿Cómo sería el flujo de nuestro campo vectorial F a lo largo de este segmento? ¿Cómo lo vamos a estimar en realidad? Vamos a hacer de cuenta que el campo vectorial F a lo largo del segmento es más o menos constante, ya que el segmento tiene una longitud pequeñísima. Y vamos a calcular el valor del campo vectorial en un punto muestra, como lo que queremos hacer es en esta dirección hacia allá, lo vamos a multiplicar escalarmente por el versor menos i, y a eso lo vamos a multiplicar por la longitud del segmento, que en este caso es delta x, como se puede apreciar acá abajo. Pero, ¿qué punto vamos a elegir como punto muestra a lo largo del segmento? Y esto lo vamos a hacer en todos los segmentos. Vamos a elegir siempre el punto que esté más próximo al punto xy. Esto simplemente nos va a facilitar las cuentas. Entonces, en el caso de este segmento que está arriba, el punto más próximo al xy es x y más delta y. Entonces vamos a evaluar nuestro campo vectorial F en el punto x y más delta y, lo vamos a multiplicar escalarmente por el versor menos i, pero por delta x para que sea el vector que corresponde, con la longitud que corresponde. El campo vectorial F tiene funciones componentes mn, evaluada en x y más delta y. Si hacemos ese vector mn multiplicado por menos i, que significa menos 1, 0, nos va a quedar solamente la componente m evaluada en x y más delta y por menos 1 multiplicado por delta x, más 0. Similarmente, cuando buscamos la integral de línea a lo largo de este segmento que está abajo, nos va a quedar f evaluado en el punto más próximo a xy, en este caso el propio xy, multiplicado escalarmente por el versor y por la longitud que es delta x. mn por 1, 0 nos va a dar m. Cuando hagamos la integral de la derecha, vamos a tener f evaluado en el punto más próximo, que es x más delta x y, multiplicado por el versor j por delta i, que es la longitud. Acá está. Cuando multipliquemos por el versor j, nos va a quedar la componente n del campo vectorial, en x más delta xy, por el delta i que estaba acá. Les dejo para que se piensen el último, que es el caso de la izquierda, que vamos a ir hacia abajo. ¿Por qué los hemos agrupado de esta manera? Porque, si se fijan, arriba y abajo los dos tienen delta x, en cambio los laterales los dos tienen delta y. Y es muy fácil sumar estos dos y luego sumar estos dos para finalmente sumar todo, porque así obtenemos la circulación. Si sumamos arriba y abajo, nos queda esta cuenta que está acá. Pero si miran esta cuenta, fíjense que hemos sacado factor común delta x. Cuidado, que hemos hecho trampa con los signos. Este estaba negativo, este estaba positivo, pero pusimos un menos afuera. Entonces este queda m en x y más delta y, que es esta, menos m en xy, todo con un menos afuera. Esto que tenemos adentro del paréntesis nos recuerda a la derivada parcial de m con respecto a y. ¿Cómo sería la derivada parcial de m con respecto a y? Sería el límite para delta y tendiendo a 0 de esto menos esto sobre delta y cuando ese límite existe. Ahora, si en lugar de considerar la derivada parcial, uno considera un valor delta i concreto y uno no toma límite, esto no va a ser igual a la derivada parcial, sino que va a ser parecido. Y el delta i que teníamos en el denominador lo hemos pasado acá multiplicando. Espero que se haya entendido. Esta cuenta ya la hemos hecho en alguna otra oportunidad. Este signo de aproximación se debe a que en este lado no tenemos el límite, sino que tenemos la cuenta sacada para un valor concreto de delta i, que es este que tenemos, perdón, acá. Entonces es parecido, más parecido cuanto menor sea delta i. Análogamente, cuando trabajamos con los dos valores que hemos encontrado por la derecha y por la izquierda, nos queda algo similar. Ahora, la aproximación de nuestra integral de línea es la suma de estos dos.
Si sumamos estos dos, podemos ver que nos queda la derivada parcial de n con respecto a x menos la derivada parcial de m con respecto a y por el área de la región. Entonces, la derivada parcial de n con respecto a x menos la derivada parcial de m con respecto a y a secas es lo que se llama densidad de circulación del campo vectorial f de dos componentes en el punto xy. Y resulta que es justamente el componente k del rotacional. Si lo multiplicamos por el área de la región, tenemos una aproximación a la circulación del campo vectorial en torno a este punto. ¿De qué nos sirve esto? Esto aparece en el teorema de Green. Veamos, este campo vectorial, el campo expansión o compresión uniforme f de xy es c por x para la primera componente y c por y para la segunda. En el dibujo tenemos un valor positivo de c, así que quedémonos con eso que es una expansión. ¿Cuánto vale el rotacional para este campo vectorial? Dijimos que era la derivada parcial de n de esta componente con respecto a x menos la derivada parcial de m con respecto a y. La derivada parcial de esta componente con respecto a x es 0 y la derivada parcial de la primera componente con respecto a y también es 0. Este campo vectorial tiene componente k del rotacional 0. Veamos el segundo ejemplo. Rotación uniforme. Primera componente menos c por y, segunda componente c por x. Si dibujamos este campo vectorial, tenemos algo que se puede parecer al interior de un lavarropas, si quieren, a donde acá las velocidades tangenciales serían menores y acá las velocidades tangenciales son mayores. Por eso se llama rotación uniforme. Si buscamos el rotacional, encontramos que el rotacional nos da un valor 2c, depende de cuánto valga c, ¿no? ¿Y eso qué nos dice? Que supongamos que yo tire una partícula muy pequeñita en este fluido, si quieren. En este caso, la corriente se va a llevar la partícula hacia allá, en línea recta, pero esto me indica que no rota. Yo no puedo dar vuelta a la manito, pero no hay ninguna tendencia a rotar de la partícula, no hay ningún remolinito. En cambio acá, si bien la partícula va a estar dando vueltas, es como que recibe un empuje por el lado de afuera mayor que el que recibe por el lado de adentro y va a tender a rotar sobre sí misma, a tener un spin, si quieren, a medida que se va desplazando. ¿Qué pasa con este campo vectorial? Este es el corte o flujo cortante. La primera componente es y y la segunda componente es 0. Si buscamos su rotacional, vemos que nos da -1. Y es que, imagínense, creo que se nota muy bien si uno imagina una partícula acá. Por acá arriba las líneas de flujo son para aquel lado. El fluido va hacia allá, las velocidades son hacia allá. Por acá abajo las velocidades son todas para acá. ¿Qué hace una pobre partícula que queda atrapada en el medio? No se va a ningún lado, pero lo único que hace es rotar, porque por arriba recibe un empuje hacia la derecha y por abajo recibe un empuje hacia la izquierda. Sin embargo, acá tenemos que la componente k del rotacional es -1 para todos los puntos del espacio. Y uno lo entiende, porque si miran esas lineecitas celestes, el empuje que recibe una partícula por el lado de arriba es mayor que el que recibe por el lado de abajo. Gana el de arriba y la partícula tiende a rotar. Esto es una tendencia. Recuerden que el rotor o la componente k del rotacional es una expresión en términos de derivadas. Entonces nos habla de tendencias. ¿Qué pasa con el último ejemplo? El efecto remolino. Acá tenemos la fórmula, este es un ejemplo muy conocido, Whirlpool en inglés, con W, como el lavarropas. Como en los remolinos, el vector velocidad tiene menor módulo acá y mayor módulo a medida que nos acercamos al origen. Y como pueden ver en la fórmula, en el origen no está definido. Si buscamos el rotacional, graciosamente la componente k del rotacional nos da 0. ¿Eso qué nos dice? Por un lado,
el campo vectorial nos va a dar la velocidad. La velocidad va a ser así y la partícula va a tender a moverse en esta dirección siguiendo las líneas de flujo. Pero no va a tender a arremolinarse, a rotar sobre sí misma. Eso nos dice la componente K del rotacional. Este ejemplo tiene de interesante, que ya lo vamos a ver en R3 con el rotacional completo, vamos a aplicar el criterio y uno dice, ¡ah! El rotacional me da el vector nulo. ¡Wow! El campo es conservativo, pero no. ¿Por qué? Porque recuerdan el criterio de componentes, decía, si el rotacional es el vector nulo y la región, además de abierta y conexa, es simplemente conexa, entonces usted puede asegurar que el campo vectorial es conservativo. Y si miran la definición, dijimos que el dominio no contiene el vector nulo, o en R3 no va a contener al eje Z, y la región no va a ser simplemente conexa, así que despídanse de aplicar ese teorema, con lo cual uno solo sabe que el rotacional es el vector nulo, y para decidir si es conservativo o no, hay que empezar a prestar atención a otras cosas. Bueno, con esto terminamos esta parte. Espero que se haya entendido.